Bueno, a cada uno de ustedes Dios les bendiga, espero que estén muy bien. Y hoy vamos con este nuevo video, el cual lo vamos a realizar por medio del origami. Y es esta maqueta, así que acompáñame a cada uno de los pasos y al final tendrás un diseño como este. Así que vamos a seguir los pasos de esta maqueta, así que manos a la obra y ven, acompáñame. Bueno, como ya vimos lo que vamos a realizar, entonces necesitamos lo siguiente. Los siguientes materiales es colores, un palo de pincho, un bisturí, un trozo de cartón de una caja y el bloc de iris para poder realizar ese diseño de maqueta con esos dinosaurios. Así que manos a la obra y vamos a seguir los pasos para poder hacer el dinosaurio. Vamos a realizar una hoja del color que cada uno desee y vamos entonces a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a convertir primero esto en un cuadrado perfecto, así que de esta manera hacemos el cuadrado. En el video anterior donde hacíamos la estrella, vamos a llegar hasta la estrella, o sea, vamos a hacer los pasos iguales para realizar la estrella. Y después de eso hacemos un cambio para poder tener este dinosaurio. Así que vamos a marcar muy bien. Esta vez no vamos a utilizar la tijera como la utilizamos en el otro, sino que vamos a marcar así con la uña fuerte para aprender a cortar el papel sin necesidad de la tijera. Así que marcamos fuerte, abrimos y tomamos esta parte y empezamos entonces a rasgar de esta manera. Decía que el origami no necesita de tijeras. ¿Y por qué? Porque lo cortamos de esta manera. Vamos a dejar ese pedacito aquí porque ahorita nos va a servir para poder realizar cada una de las plantas que vieron pues en la maqueta. Después de esto, ¿qué vamos a realizar? Entonces hacemos el asterisco con las líneas marcando muy fuerte para poder hacer entonces esta parte. Tenemos la X, doblamos hacia este lado y marcamos nuevamente de esta manera. Después volvemos a hacer hacia el otro lado y ahí nos queda entonces la forma. Marcamos fuerte y ahí nos queda entonces la X y la cruz para formar el asterisco. Luego de eso vamos a hacer un triángulo de esta manera. Lo vemos hacia arriba, es un triángulo con la forma de una servilleta. Después de eso entonces vamos a hacer que esto y esto entren a la línea del centro. Recuerden que simplemente con empujar, si hicimos bien el pliegue, él empieza a entrar dentro. No debemos inventarle líneas por ninguna parte, ¿sí? Solamente empujo y al empujar él entra de esta manera. Nos queda la figura viendo hacia abajo por la parte de los bolsillos, entonces le damos el giro de esa manera y doblamos esta punta, esta línea sola, la doblamos acá la línea del centro, quede bien y marcamos. Después de eso hacemos lo mismo a este lado y marcamos nuevamente. Después de que lo tengamos así, entonces marcamos a este lado y volvemos a marcar fuerte y lo mismo hacemos en esta parte. Cuando la tengamos así, vamos a acercarla un poco más para que puedan ver cómo se dobla ahí. Entonces, ya la tenemos de esta manera. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir estas dos partes y cuando tengamos estas dos partes abiertas, entonces vamos a hacer la otra parte, que es colocar este diseño aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Abrimos nuevamente esta parte
y hacemos lo mismo, solamente empujamos y él empieza a entrar de esta manera. Y lo mismo hacemos con esta otra parte. Entramos aquí, volteamos y abrimos. Cuando abramos ahí, entonces colocamos esta otra parte y hacemos lo mismo, ¿sí? Que es simplemente empujar en esta parte hacia adentro sin ir a inventarle líneas, ¿sí? O sea, no le puedo inventar las líneas que ya tiene, los pliegues que ya tiene. Debe quedar de esa manera. Y aquí debo hacer lo mismo, sin inventar entonces las líneas. Me queda de esta forma. Cuando me quede aquí, entonces abro esta parte y giro hacia acá y giro hacia acá. Ahí empieza a formarse la estrella, que fue la que hicimos en el video anterior de origami, donde aparece la estrella, y también realizamos el ave que mueve las alas. Entonces nos queda de esta manera. Ya tenemos la estrella ahí, nos quedó de esta forma. ¿Qué vamos a hacer? Cerramos esta parte de aquí para que entonces nos quede de la siguiente manera. Tenemos esta parte aquí. Recuerden que así hacíamos el ave, ¿no es cierto? Esta solamente le vamos a dar la vuelta hacia atrás y voy a hacer que esta parte me llegue aquí al centro. Me llegue aquí. Y esta otra de igual manera. Solamente la de arriba, aquí queda un pedacito, solamente la parte de arriba. Me llega aquí al centro y hago lo mismo. Hago presión. Esta punta me llega a esta parte, entonces bajo esta punta aquí y tengo entonces hasta ahí. Cuando la tenga aquí, entonces doy la vuelta, cierro estas dos partes y cierro por la mitad de esta manera. Me debe quedar así. Cuando lo tenga de esa manera, arreglo bien las partes que me van a quedar las patas. Esta va a ser las patas, esta va a ser la cola y esta va a ser la cabeza. Después de eso, entonces, ¿qué hago? Introduzco mi dedo pulgar aquí y hago presión hacia abajo de esta manera, para que aquí me empiece a formar la parte de la pata del dinosaurio. Hago lo mismo, introduzco el pulgar, jalo, hago presión y que las dos me queden iguales, de esa forma. Para la pata, entonces, introduzco esta parte, doblo hacia arriba y aprieto aquí, para que quede la pata de esta forma. Y hacemos lo mismo aquí, de esta manera, así. Me deben quedar las patas. Para la parte de la cabeza, hago la misma parte que hice con la pata. Introduzco el pulgar, agacho, aprieto, bajo de esta manera. Como me queda puntuda la cara y no es puntuda, le guardo la punta dentro de esta parte, así. Arreglo que me quede y de esa manera me queda el dinosaurio. Pero como le vamos a arreglar toda esa parte, entonces necesitamos de los siguientes materiales para poder terminar. Los materiales que vamos a necesitar entonces son las tijeras, un trozo de papel blanco, un trozo de papel rojo, del mismo que nos quedó acá, para poder realizar entonces lo siguiente. Vamos a tomar la medida de la boca, o donde nos va a quedar la boca del dinosaurio, en esa parte. Vamos aquí, volteamos, miramos a este lado y entonces hacemos una marquita ahí, que es donde nos va a quedar. De esa manera entonces recortamos un trozo, lo doblamos a la mitad
Cuando lo tengamos ahí, entonces voy a recortar de esta manera para que aquí entonces me quede de esta forma. Lo mismo vamos a hacer con el trozo blanco. Entonces tomamos el blanco, volteamos, miramos dónde nos queda la parte, hacemos una muestra ahí y recortamos. Cuando recortemos, entonces cortamos dos partes iguales, una y dos, de esta forma. Después de eso utilizamos un lápiz y le vamos a marcar entonces una serie de dientes de esta manera. Y luego de eso entonces tomamos las tijeras y recortamos para que nos quede de esta forma. Nos queda entonces de esa manera. Como cortamos las dos al tiempo, entonces nos quedan las dos partes para poderlas pegar entonces en el dinosaurio en este otro lado. Tomamos el pegamento y entonces hacemos lo siguiente. En una de las partes colocamos y aplicamos en la esquina este pegamento. De esa manera. Y ahí entonces colocamos esta parte para que nos quede entonces así. Digamos que no nos vayan a quedar los dientes muy afuera. Hacemos presión, colocamos ahí. Y lo mismo entonces hacemos en esta otra parte. Colocamos el pegamento ya sea en esta parte o en los dientes para que nos quede así. Después entonces coloco esta parte aquí, doblo de esta manera, deben quedar iguales. De esa forma. Después aplicamos entonces el pegamento en esta parte y en esta parte para que nos quede entonces aquí dentro. De esta manera. Y nos empieza a quedar entonces así. Después de eso, ¿qué utilizamos? Vamos a utilizar unos ojos locos para poderle colocar estos ojitos acá. Entonces, si no los puedes conseguir en uno de los videos que aparece ahí en el canal, en el del conejo de lana, puedes ver cómo se hacen utilizando un empaque de unas pastillas. Aplico el pegamento y lo coloco entonces aquí. Hago lo mismo con el otro y lo coloco a este lado. Me deben quedar entonces ahí los ojos de esa forma. Me queda así. Cuando ya lo tenga de esa manera, entonces lo que vamos a hacer es coger los colores, un color rojo y un color negro, para poderle dar forma o textura a este. Entonces empezamos a aplicar el color de la forma que cada uno quiera. Entre más rayadito se vea, mucho mejor, para poder hacer entonces lo siguiente. Bueno, ahora después de haber terminado la parte de la decoración con el color, vamos a tomar un trozo de hoja del mismo rojo, la vamos a doblar
en una parte y le vamos a hacer los brazos. Le vamos a hacer los brazos del dinosaurio. Cada uno decide cómo quiere. Vamos a hacerle unos brazos con uñas de esta forma y cortos. ¿Por qué lo doblo a la mitad? Porque ahí me logra la simetría y cuando tenga la simetría pues puedo cortar las dos partes al tiempo y me van a salir los dos brazos iguales, uno para el izquierdo y el otro para el derecho. Así que ahí tenemos esta parte. Luego vamos a tener un marcador negro y le vamos a hacer la parte de las uñas. Aquí nos queda, tomamos aquí y partimos aquí a la mitad. Entonces aquí nos quedan los dos brazos, uno para un lado y el otro para el otro. Vamos a tomar el marcador negro, colocamos aquí donde cortamos para poder en la punta hacerle las uñas y que nos queden así. Y lo mismo hacemos a este lado y lo volteamos y lo hacemos por el otro lado para que nos quede en ambos lados la parte de la uña. Luego cogemos con el color rojo nuevamente y también hacemos lo mismo. O sea, marcamos un poco con rojo para que nos dé la misma textura del dinosaurio y un poco de negro para que nos dé la parte del sombreado. De esta manera y aquí entonces nos alargamos los dedos. Cuando lo tengamos así, entonces tomamos la parte del brazo, aplicamos un poco de pegamento y la colocamos en esta parte para que entonces nos vaya quedando los brazos ahí. Tomamos el otro y hacemos lo mismo, pero este le aplicamos hacia el otro lado para que entonces quede de esta forma y colocamos entonces aquí para que nos quede de esta manera. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo pero con las patas y vamos entonces a quitarle esta parte de punta aquí y esta otra parte de la punta aquí. Luego de eso entonces vamos a hacer lo siguiente: volvemos a doblar otro trozo del papelito que nos quedó de esa manera, tomamos la medida de la pata, colocamos la pata ahí, colocamos el lápiz, voy a voltearle la cola debemos hacerle esta parte así para que quede hacia acá y nos permita entonces parar. Tomo la medida aquí y aquí, esta sería la medida de la pata. ¿Qué voy a hacer entonces? Hago la parte igual de los dedos para que me quede así y vuelvo a cortar doble para que me salgan las dos patas. Corto entonces de esta manera abro la parte de la pata, la parto por la mitad, me quedan las dos patas, vuelvo y hago lo mismo, marco las puntas para que me den las garras y aplico pegamento entonces aquí en la parte de abajo, aquí y aquí. Después de eso entonces la llevo, la pego una aquí y la otra de este lado para que me quede entonces de esta manera. Lo que me sobre por ahí, por ejemplo esta punta, la arreglamos para que nos quede lo más diseñado posible, de esta manera. Le hacemos lo mismo con rojo en la parte, pero cuando se nos seque, para que nos quede mejor. Y ese es el diseño que vamos entonces a tener del dinosaurio.
Para que este no se abra de esta manera, le vamos a aplicar un poco de pegamento aquí dentro. Y lo vamos a cerrar, para que entonces nos quede de esta manera. Podemos hacer todos los que queramos, todos los dinosaurios que queramos, de diferentes colores, para poder realizar entonces la maqueta que vamos a tener. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a hacer estos, que van a ser como las flores, o el pasto que nos dé la textura en nuestra maqueta. ¿Cómo vamos a realizar esa parte? Vamos a tomar un trozo de hoja del color que cada uno desee, y vamos entonces a necesitar las tijeras, el lápiz y una regla. Con la regla vamos entonces a medir unos 3 centímetros, y aquí marco 1. Trazo la línea y recorto. Como vamos a hacer varios, entonces hacemos esto mismo varias veces con diferente hoja de color. Las colocamos todas juntas y cortamos al tiempo. Así saqué estas 4. Corté los 4 pedazos, hice la marca en una nomás y luego empecé a cortar para que entonces nos quede de esa manera. ¿Qué hago? Simplemente empiezo a marcar hasta donde me llegue el centímetro, de esta forma, hasta llegar al otro lado, para que nos quede de la siguiente manera. Bueno, después de haberla cortado toda de esta manera, entonces lo que vamos a hacer es, tomamos el palito de pincho, lo vamos a hacer que empiece a envolver la hoja, que nos ayude a envolver la hoja de esta manera hasta el otro lado. Cuando lleguemos al otro lado, entonces lo que vamos a hacer es colocar pegamento en la punta para que toda la hoja quede pegada ahí, y de esa manera entonces hacemos la parte de la textura del pasto que pusimos ahí. Cuando lleguemos aquí, entonces tomamos esto y aplicamos entonces el pegamento. Cuando peguemos esto, lo pegamos completo, sacamos el palo y empezamos a alar trozos de esta parte para que entonces nos quede así. Con la tijera pueden hacerle el diseño que cada uno de ustedes quieran de acuerdo a esta parte. Pueden tomar la tijera, pueden tomar el mismo palito de pincho y empezar a hacerle de esta forma para que las hojas vayan tomando curvas, y de esa manera entonces podemos hacer todas las figuras que queramos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta hoja, porque para poder hacer la palmera necesitamos hacer estas hojas. Necesitamos hacer varias hojitas de estas. ¿Cómo las vamos a hacer? Estas hojas. Vamos a tomar la hoja verde, y después de tomar esta hoja verde, entonces la doblamos una parte, tomamos el lápiz y marcamos una línea curva que termine de esta manera. Cuando hagamos eso, entonces simplemente lo que vamos a hacer es cortar de esta forma. Cortamos entonces aquí y sacamos esta hoja. Esta primera nos va a servir para el molde. ¿Para el molde de qué? Pues de las otras hojas, ¿no? Lo tenemos de esta forma. Y después empezamos a calcar en toda la hoja el resto de hojas para poder hacer la palmera. La doblamos de esta manera y hacemos lo mismo. Empezamos a cortar como hicimos en la parte anterior para el pasto, hasta que lleguemos al otro lado. Cuando lleguemos a esta parte del otro lado de la hoja, con todo el diseño de esto bien marcado, nos queden muy gruesas, es mejor devolvernos y cortarlas que nos queden más delgadas y más pulidas. Pero recuerde que primero lo que debo hacer es calcarla para que todas las hojas queden del mismo tamaño en la palmera.
Después de esto, abro esta parte y aplico pegamento en la vena o en la parte del centro de la palmera, o sea que de la hoja de la palmera. Tomo el pegamento de esta forma y empiezo a cerrar así, pero sin dejar que las hojas de arriba se peguen, solamente el centro de la palmera. Hacemos esto de esta manera. De esta forma hasta llegar al final. Cuando esté así, la volteamos y hacemos esta presión de esta forma para que las hojas se abran hacia abajo y me queden de esa manera. Me queda así. ¿Qué voy a hacer después? Cojo la tijera, la abro y empiezo a hacer que ella empiece a tomar igual la parte curva en toda la hoja. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Debemos hacer todas las hojas que podamos para poder realizar entonces este diseño. Después vamos a tomar una hoja para hacer este tubo, que va a ser la parte de la palmera. ¿Cómo hacemos el tubo? Debemos tomar una hoja oscura para que podamos pues ver como el diseño, ¿no? En este caso voy a tomar unas hojas moradas para que me dé la parte del fondo de esa hoja. La textura de lo que va a ser el diseño del árbol de la palmera. Y hacemos lo mismo. Coloco el palo de pincho, envuelvo y empiezo a enrollar hasta llegar a la punta, o sea, al final de la hoja. Después recorto y cuando recorte, entonces ahí empiezo a hacer toda la otra parte del diseño para poder hacer el árbol de la palmera o el tronco de la palmera mejor, ¿sí? De esa manera. No lo debemos dejar tan grueso el palo de pincho, lo que nos sirve, tan delgado, perdón. El palo de pincho lo que nos sirve es para poder realizar la primera parte, pero ya después entonces hacemos esto y enrollamos hasta el final. Lo que nos quede allá al final, entonces le aplicamos pegamento, enrollamos totalmente, cortamos la punta para que nos quede derecho aquí, y igual nos quede derecho a este lado, y así nos queda entonces esa parte. Debemos aplicarle bien en toda la parte pegamento para que nos quede entonces así. Cuando lo tengamos de esa manera, ¿sí? Podemos hacer una más gruesa que la otra. Entonces empezamos a pegar las hojas. La primera debe quedar adentro, de esta manera. Aplicamos un poco de pegamento obviamente aquí, para que ya se nos quede dentro. De esta forma. Pegamos ahí. Y lo mismo hacemos con esta. Y después empezamos a pegarle por el borde de esta forma. Bueno, luego de haber estado así, le aplicamos también un poco de cinta, como se pudieron dar cuenta, para que nos quedaran entonces las palmeras. De esa manera las hojas quedarán firmes. Así entonces dejamos las dos palmeras y hacemos la última parte, que va a ser la base, donde van a ir las palmeras puestas. Necesitamos entonces el trozo de cartón y necesitamos lo siguiente. Primero necesitamos un pincel con blanco y azul para poder hacer la parte del río. Entonces necesitamos el pincel de blanco y de azul para poder hacer esa parte. Y empezamos desde cualquier ángulo del trozo de cartón a marcar de esa manera, para que entonces nos quede el río ahí. Y así entonces vamos a observar únicamente cómo realizamos esta parte, ¿no? Entonces observemos cómo lo vamos a realizar completo.
Bueno, ahora ya que está toda esta parte diseñada de la base de la maqueta, entonces vamos a empezar a pegar cada una de estas partes. Entonces van a observar cómo las vamos a ir pegando. La pegada cada uno de acuerdo a su creatividad pues lo va a realizar. Entonces sigue los pasos para poder pegar esta parte. Bueno, de esa manera entonces finalizamos con nuestra maqueta, con el diseño de los dinosaurios. Así que manos a la obra y vamos a empezar con este proceso. Este que teníamos acá fue el que realizamos hace algunos días para poder tenerlo. Así que manos a la obra, Dios te bendiga y chao chao.